Buenas tardes, el día de hoy les vamos a hablar acerca del coeficiente de confiabilidad en test retest y pruebas paralelas. Mi grupo está conformado por Laura Alexandra Pulido, Paula Natalia Ruénes y quien les habla, Julia Alexandra Sanabria. Para empezar les voy a hablar un poco acerca de la confiabilidad, que es el grado en que un instrumento de medición produce resultados consistentes y coherentes. Entonces es un constructo que puede medirse, del cual podemos obtener un valor numérico que nos dice qué tan confiable es o no es un instrumento. El coeficiente de confiabilidad se puede hallar por medio del coeficiente de correlación de Pearson, que es la fórmula que están observando en este momento. Entonces R representa la relación entre las dos variables y esto es igual a la covarianza dividida entre la desviación de X multiplicada por la desviación de Y. Ahora, para hablar acerca de las formas de medir la confiabilidad, está el test retest, que consiste en aplicar 2 veces una misma prueba a un mismo grupo de sujetos en un intervalo de tiempo relativamente corto. Luego, se comparan los resultados para comparar el coeficiente de correlación de Pearson y ese resultado se convierte en el coeficiente de fiabilidad de ambos tests. De acuerdo a la correlación, se puede decir qué tan fiable es. Para ello, vamos a observar la siguiente tabla. A continuación les vamos a explicar un ejemplo, un ejercicio acerca de cómo hallar el coeficiente de confiabilidad por medio del coeficiente de correlación de Pearson. Bueno, el día de hoy les voy a explicar sobre cómo hallar el coeficiente de correlación del test y retest basándonos desde el coeficiente de correlación de Pearson. Entonces, esta es la fórmula que nos interesa, que sería la covarianza sobre la desviación típica de X por la desviación típica de Y. Para poder resolver esta ecuación es necesario primero que todo realizar estas otras. Entonces acá tenemos la tabla de frecuencias, bueno, la tabla en la cual tenemos a este lado el número de datos, el número de personas a las cuales realizamos el test y retest. Acá tenemos A1, que sería la prueba aplicada en el primer momento, que la vamos a llamar X. Acá tenemos el resultado de la sumatoria. Tenemos A2, que serían los resultados de la prueba en segundo momento, que sería Y, igual con todo el resultado. Y ya para poder desarrollar esta fórmula es necesario agregar estas otras tres columnas, en la cual la primera va a ser x al cuadrado por frecuencia. Vamos a trabajar la frecuencia como 1, entonces sería x al cuadrado y el resultado, y acá sería lo mismo pero con y al cuadrado por frecuencia, que sería por 1. Entonces acá los resultados. Y esta última tablita, este último cuadro, va a ser x por y por frecuencia. Igual la frecuencia en todos los vamos a manejar 1, entonces sería x por y acá. Bueno, para empezar vamos a empezar con la media de x, que si miramos en nuestra tabla, la sumatoria nos da 249 dividido en el número de datos, que sería 20. Esto nos daría un igual a 12,45. Luego vamos a hallar la varianza de x, que sería la sumatoria de la columna x al cuadrado por frecuencia, que esta sumatoria nos da 3431 sobre el número de datos, que igual sería 20, menos la media al cuadrado, entonces sería menos 12,45 al cuadrado, lo que nos daría un igual de esta división, nos da 171
13,55 menos esto al cuadrado nos da 155,002. Entonces acá tenemos el resultado, nos daría 16,548. Para hallar la desviación típica, entonces sería raíz cuadrada de la varianza de x, que nos sería igual raíz cuadrada de 16,548, nos daría un igual de 4,07. Listo, entonces vamos a hacer el mismo procedimiento para y. Entonces la sumatoria de los datos de y nos daría 263 sobre el número de datos, que igual sería 20. Eso nos da un igual de 13,15. Para hallar la varianza de y, entonces sería la sumatoria de y al cuadrado por frecuencia, que nos da 3.725 sobre el número de datos, que sería 20, menos la media al cuadrado, que la media sería 13,15 acá al cuadrado, que esto nos da un igual. Esta división nos da 186,25 menos esto al cuadrado nos da 172,922. Ahí lo tenemos. Entonces esta resta nos daría un igual de 13,328. Entonces acá para la desviación típica de y, entonces va a ser igual a raíz cuadrada de la varianza de x, que sería raíz cuadrada de 13,328, lo que nos daría un igual de 3,65. ¿Listo? Entonces, para hallar la covarianza, entonces es la sumatoria del último cuadrito, que sería la sumatoria de x por y por frecuencia, que esta sumatoria nos da un igual de 3.551 sobre igual el número de datos, que sería 20, menos la multiplicación de las medias, que sería la media de x, que nos dio 12,45, por la media de y, que nos dio 13,15. Entonces esto nos daría un igual de esta división, que nos da 177,55, menos esta multiplicación, que nos da 163,718, lo que nos daría un igual de 13,83. ¿Listo? Entonces para hallar el coeficiente de correlación, que es nuestro objetivo, vamos a hallar la covarianza, que ya no tenemos el resultado aquí, que sería 13,83 sobre la desviación típica de x por la desviación típica de y. Entonces, que sería acá desviación típica de x, que nos dio 4,07, por la desviación típica de y, que nos dio 3,65. Entonces esto nos daría un igual de 13,83 sobre 14,85, que nos da esta multiplicación, lo que nos daría un igual de 0,93. Y acá ya tenemos nuestro coeficiente de correlación, que es, mirando en la tabla de resultados, si nos da 0,93 nos daría una confiabilidad muy alta. Y así es como hallamos el coeficiente. Hola, yo les voy a hablar acerca de cómo sacar el coeficiente de correlación para datos agrupados. Entonces nos vamos a guiar por esta fórmula
que es R igual a la covariancia de XY dividido la desviación de X por la desviación de Y. Entonces, para empezar, vamos a organizar los datos que nos dan acá en la tablita de X y de Y. Entonces, organizamos los datos de X, los datos de Y, sacamos la frecuencia que nos da como resultado 39 el número de datos. Entonces, según la formulita, tenemos que sacar la desviación de X y la desviación de Y. Pero para ello primero tenemos que sacar la varianza de X y la varianza de Y. Para ello entonces nos vamos a guiar por estas dos formulitas. Entonces, para sacar la covarianza de X sería X sub I al cuadrado por F sub I sobre el número de datos menos la media al cuadrado. Entonces, para sacar la media es el número, el resultado de X por F sobre N. Entonces, el resultado de X por F dio 87 por el número de datos que es 39. Esto nos daría 87 sobre 39. 87 dividido 39, esto da 2,23. Entonces la media de X es 2,23. Ahora, como ya hallamos la media, tenemos que hallar la varianza. Entonces dice que la varianza es X sub I al cuadrado por F sub I sobre el número de datos menos la media al cuadrado. Entonces, acá en la tablita, X sub I al cuadrado por F sub I nos dio como resultado 217. Entonces acá reemplazamos 217 por el número de datos, como dice en la fórmula, menos la media, que es 2,23 al cuadrado. Esto nos da como resultado 0,59, que es la varianza. Entonces, para hallar la desviación, nos vamos a esta formulita, que la desviación es igual a la raíz de la varianza. Entonces, la raíz de 0,59, que es la varianza, nos da 0,77. Entonces, ya tenemos la desviación de X, que es 0,77. Ahora, vamos a hallar la varianza de Y, que es la misma formulita para hallar la varianza de X, pero lo que hacemos es reemplazar el Y sub I al cuadrado por F sub I menos el número de datos menos la media al cuadrado. Entonces, la media al cuadrado sería el número de datos de Y por F sobre el número de datos. Entonces, la cantidad que dio Y por F sobre el número de datos. Entonces, el Y por F, acá está, nos dio 880. Ese lo dividimos por 39, que es el número de datos. Eso nos da 22,56. Entonces esta es la media de Y. Luego entonces reemplazamos en la formulita, en esta de acá, y sería entonces Y al cuadrado por Y sub I al cuadrado por F sub I sobre el número de datos. Entonces, Y sub I al cuadrado por F sub I nos da un total de 22.000. Ese lo dividimos por 39
que es el número de datos, menos la media de Y. Entonces da 22.000 sobre 39 menos la media de Y al cuadrado. Esto nos da un resultado de 54,96. Este sería la varianza de Y. Entonces, ahora para hallar la desviación, lo que cogemos es igual que en X, la varianza, le sacamos la raíz a la varianza. Entonces, esto da un resultado de 7,41. Esa es la desviación de Y. Entonces, acá en la fórmula del coeficiente de correlación, nos dice que tenemos que hallar la desviación de X y la desviación de Y. Ya tenemos la desviación de X, que es 0,77, y la desviación de Y, que es 7,41. Ahora tenemos que hallar la varianza de X, Y. Para ello nos vamos a basar en esta formulita, que es el resultado de X por Y por F sobre el número de datos menos la media de X y de Y. Entonces acá en la tablita, X por Y por F nos dio un total de 1990 sobre el número de datos, que es 39, menos la media de X y la media de Y. Entonces reemplazamos y si 1990 lo vimos en 39 menos la media de X, que es 2,23, por la media de Y, que es 22,56. Esto da un total de 0,69, que sería la varianza de XY. Entonces, ya teniendo la varianza de XY, la desviación de X y la desviación de Y, ya podemos ir a reemplazar la fórmula para hallar el coeficiente de correlación. Entonces, el coeficiente de correlación, ponemos la varianza de XY, que nos dio 0,69, sobre la desviación de X por la desviación de Y. Esto nos da un coeficiente de correlación de 0,121. Entonces, este es el resultado. Entonces, sería que la correlación entre las dos variables es débil porque se acerca a 0, como se ve en el resultado que dio 0,121. Y sería positiva, es decir, que si una variable aumenta, la otra también, y si una disminuye, la otra también, porque el resultado del coeficiente de correlación es mayor a 0. Entonces la relación sería positiva. Acá se observa que es mayor a 0. Las pruebas paralelas o formas paralelas es cuando el intervalo entre la prueba inicial y el retest o test es corto, y esto se construye con dos tests tratando de satisfacer lo mejor posible las condiciones del estricto paralelismo.